Muy bien. Voy a dar un pequeño repaso de la vez pasada, las que no vinieron, se les extrañó. Y bueno, empezamos una nueva serie que se llama Relaciones Interpersonales entre Cristianos, ¿sí? Ya desciframos lo que quiere decir interpersonal, que quiere decir con las personas, ¿sí? Y bueno, también hablamos, ¿verdad?, de que si yo no tengo mi relación personal con Dios, no voy a poder tener una buena relación sana con mis hermanos en la congregación, o con mis vecinos, o donde estés trabajando, en el área donde tú te desenvuelves, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento y está refiriéndose precisamente a eso, esa relación personal con Dios, ¿verdad? No se habla de religión, porque religiones, hemos dicho, hay muchas. Aquí se trata de una amistad con Dios, ¿por medio de quién? De su Hijo Jesucristo, ¿ok? Bien, dice la palabra de Dios, me acuerdo mucho de Job, y esto habla mucho de las personas que endurecen su corazón delante de Dios. Job decía, ¿quién se endureció contra él, o sea, contra Dios, y le fue bien? A nadie. Es una pregunta que hace Job, y sabemos la respuesta, ¿verdad? Si nosotros endurecemos nuestro corazón a la palabra de Dios, no nos va a ir bien, aunque así tengamos toda la vida viniendo a la iglesia, porque la iglesia no te hace cristiano, el lugar no te hace cristiano, ¿sí? Cristiano te hace si recibes a Cristo en tu corazón, le entregas tu corazón y ahora tienes una relación con Dios por medio de Cristo, ¿sí? Hablamos también acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia? A ver si se acuerdan, porque esto es muy importante para nosotras las cristianas. ¿Qué significa gracia? El favor inmerecido de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Haz de cuenta que tú debías una deuda tan grande y te estaban cobrando y tú no tenías con qué pagar. Entonces viene por ahí, sale alguien que dice, yo voy a pagar lo que tú debes. Ese fue Jesús. Nosotros debíamos estar en el infierno y estábamos desesperados porque íbamos derechito para allá, pero Cristo le dijo al Padre, yo voy. Y Él vino y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y sabes por qué? Por amor a ti, por amor a mí. Eso se llama gracia, el favor inmerecido. Yo no lo merezco, pero Él me lo dio. Es un regalo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense qué tremendas son palabras de Jesús. Así que nos conviene creer, no nos conviene endurecer nuestro corazón, porque si no, nos va a ir mal. Bien, entonces hablamos el mes pasado, aprendimos, ¿verdad?, que nuestra relación más importante es con nuestro Padre Celestial. Esta relación está fundada en el temor y el amor a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué amor? Porque Él me amó primero y Él me lo demostró muriendo en esa cruz, ¿verdad? ¿Ok? Y por eso es que ahora mi relación que tengo con Dios es temor. ¿Qué es temor? No es tenerle miedo, es tenerle respeto, porque Él es Dios, como cantamos hace rato, ¿verdad? Él es Dios, porque Él es Dios, nada más, casi nada, ¿verdad? Ok, entonces, mi relación con mi Padre, yo la voy a reflejar a mis hermanos, a los que están a mi alrededor, ¿sí? Por eso dice que el mismo Señor Jesús nos dijo que nosotros somos, ¿qué? Luz. Entonces, donde quiera que tú vayas, y yo también, tenemos que ser luz. Y Dios nos dio también, hablamos de un nuevo mandamiento, ¿se acuerdan?
¿Cuál era ese nuevo mandamiento que les dio a sus discípulos? Nosotros somos discípulos de Cristo. Bueno, esa es una parte, pero antes de irse a la cruz, exactamente, ¿sí? Que nos amemos los unos a los otros, pero no con cualquier amor, ¿verdad? Sino, como dice, como yo los he amado. Como Él nos amó, se entregó por nosotros, por amor. Fíjense, el amor tan grande de Dios. Por eso mi relación con Dios, cuando yo sé esto y conozco esto, entonces ahora mi relación es por amor a mi Dios. Estoy siendo recíproca. ¿Por qué? Porque Él me dio amor y ahora yo le correspondo, ¿sí? Con un amor agradecido, porque yo merecía irme al infierno. Pero Él dijo, yo no quiero que te vayas al infierno, yo voy a pagar el precio de tus pecados. Y si tú lo crees, yo te regalo la vida eterna. Es un regalo porque nadie lo puede merecer. Hoy vamos a hablar acerca del llamamiento. El llamamiento de Dios. ¿Tú sabes que Dios te llamó? Sí, desde antes, dice la palabra de Dios, de la fundación del mundo, Él ya tenía un plan para nosotras. Sí. Él nos llamó y nos llamó con un propósito. No es nada más así. Nos hizo un llamado al cual tenemos que responder. Vamos a leer Efesios 4 del 1 al 6. En la Reina Valera, por favor. Yo lo voy a leer porque no traje la Reina Valera, pero voy a leerlo de ahí, ¿sí? Vamos a leer del 1 al 6. Dice, yo pues, está hablando Pablo el apóstol, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Vamos a desglosarlo versículo por versículo, ¿sí? Aunque está claro, ¿verdad? Pero es mejor estudiarlo. Dice la palabra de Dios que hay que escudriñar. Y escudriñar es ver qué significa cada palabra, ¿sí? Porque tiene un significado. Esta carta a mí en lo personal me edificó muchísimo cuando yo la leí la primera vez, y ahora que empecé de nuevo, todavía me edificó más. ¿Sí? ¿Por qué empiezo del capítulo 4? Bueno, empiezo por el capítulo 4 porque estamos hablando de las relaciones interpersonales, ¿sí? Pero si ustedes se preocupan y se ocupan, lean los otros 3. Esta carta es muy pequeña, tiene 6 capítulos. Los 3 primeros capítulos hablan de doctrina. Nos hablan de cómo adquirimos la salvación. Dice que fue por gracias, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué más nos dice estos capítulos? Bueno, nos habla de nuestra identidad en Cristo. Ahora ya soy de Él por la gracia de Dios. Ahora pertenezco ¿a qué? A la familia de Dios. Y con una esperanza. Dice que Dios nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. O sea, Él lo dio por sentado en ese momento que tú creíste. Dice, tú ya estás acá conmigo, pero ahorita estás en la tierra, bájate aquí y aquí vas a hacer mi voluntad. ¿Sí? ¿Y qué más nos habla ahí? Dice que tenemos la esperanza bendita de que de la herencia. ¿Cuál herencia? De estar en su reino, de reinar juntamente con Cristo. ¿Sí? Son promesas de Dios, pero es doctrina también, porque sabemos que la salvación nadie la puede ganar, ¿verdad?
Es un regalo de Dios y ahora por evidencia yo voy a hacer la voluntad de Dios, porque dice las obras buenas Dios las preparó de antemano para que andemos en ellas. O sea, no porque ahora ya me regaló la salvación voy a hacer, no, lo que me da mi gana, no. Después del llamado para ser salvos, ahora Dios nos llama ¿para qué? Para vivir una vida de santidad. Dice la palabra de Dios en Marcos 13, 3, 13 y 14, la Reina Valera. Marcos 3, 13. Hablando cuando el Señor Jesús le llamó a sus discípulos, ¿sí? Dice, después subió al monte, está hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. A ver, ¿cómo que a los que él quiso? Dios quiere que tú te salves, ¿verdad? Porque él dice que él no quiere que ninguno se pierda. Entonces, él quiso llamarte a ti. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Y vinieron a él. Y estableció a 12. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué te llamó a ti? Para estar con él. ¿Y para qué más? ¿Para qué más fuiste llamado? Para predicar. ¿Qué vas a predicar? Su palabra, sí, pero no vas a llegar y decirle, tú eres esto, tú eres... No, no le vas a decir su pecado, le vas a decir cuánto Dios hizo para su salvación. Porque a veces pensamos que hablar de la Biblia y aventar versículos, ya eso es hablar de Dios. No, lo primero que tenemos que hacer es hablar del Evangelio para que la persona crea en Jesucristo y pueda ser salva. Entonces, es lo primero que Dios quiere. Primero, Dios nos llamó para estar con Él. ¿Ok? Yo tengo mi comunión personal con Dios todos los días, ¿verdad? En el día, en la mañana, en la noche. ¿Saben que todos podemos orar todo el tiempo? Porque así dice la palabra, ¿verdad? Que de hecho, que oremos en todo tiempo. Ok, hoy vamos a ver ahora Efesios capítulo 4 y versículo 1. Y vamos a ir poco a poquito desglosando cada palabra. Dice así la palabra de Dios. Hablando Pablo, yo pues preso en el Señor. En ese tiempo estaba preso Pablo en Roma. Y él me impacta lo que dice, porque dice, no dice, estoy preso porque me detuvieron, ¿verdad? Y estoy aquí en Roma porque me detuvieron. No, él dice, estoy ¿qué? Preso en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que él reconocía la soberanía de Dios y sabía que Dios había permitido que estuviera preso. Y saben que cuando estuvo preso casi escribió la mayoría de las cartas que tenemos. Dios tenía un propósito aún ahí en la cárcel. Por eso él sabía, conocía a Dios. Por eso es importante conocer a Dios, porque si no conocemos a Dios, ni tampoco vamos a escuchar su voz. Yo no sé si ustedes han experimentado, pero cuando ora uno y habla uno con Dios, o lee la palabra, Dios te habla. Y te habla conforme a tu necesidad. Por eso Dios es un Dios personal. Las que lo han hecho, bueno, han experimentado esto y saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Ok, entonces, vamos, dice que está preso en el Señor, luego dice, os ruego que andéis como es digno, andar. ¿A qué se refiere esta palabra andar? Se refiere al vivir día a día, cotidianamente, haciendo la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús. El día a día quería agradar al Padre. Por eso dice el apóstol mismo, ¿verdad? En otro lugar, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál era la mente de Cristo? Agradar siempre al Señor.
obedecer siempre al Señor. Él no veía en sus anhelos, sus deseos, lo que él quería, ¿verdad? Él solamente quería agradar a Dios, porque sabía que todo eso que le estaba sucediendo iba a ser para bien para muchos, para nosotras, ¿verdad? También hay un ejemplo de una persona que dice que se llamaba Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios. ¿Y qué pasó? Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Así que si Dios no nos ha llevado, es que seguramente no estamos caminando bien con Dios, ¿verdad? Es para reflexionar. ¿Qué está pasando con nuestras vidas? Con la iglesia de Cristo. Porque en los últimos días dice el Señor que va a estar distorsionada la iglesia, bien fea. Y que muchos van a apostatar de la fe. ¿Qué significa apostatar? Que renuncian, ya no quieren ser cristianos. A pesar de haber conocido la verdad. Pero todo esto dice la palabra de Dios que se escribió, 1 Juan 5:13. Hablando Juan dice, todas estas cosas os escribo vosotros que creéis, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, Dios no quiere que ignoremos, Él quiere que sepamos, y todo esto se escribió. Pero ¿qué nos falta? Ir a la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder vivir conforme a sus planes y sus propósitos. Porque sabes que así como Dios te llamó y te hizo una persona especial, especial ¿por qué? Porque no hay otra igual que tú. Pero te hizo con un propósito. Ya te llamó, ya creíste. Ahora, lo que sigue. Vivir una vida en santidad y una vida que agrade a Dios, teniendo una mente como la de Cristo, ¿verdad? Aquí dice, como es digno. Esta palabra se me hizo bien interesante. En el griego se llama axios. Y por favor, mija, nos pones la imagen. Esta palabra, como es digno, significa equilibrio, una balanza, algo balanceado. ¿Por qué Pablo usó esta palabra? Bueno, porque los 3 capítulos anteriores hablaba de doctrina, es decir, conocimiento. Y los otros 3 hablan de la práctica. Por eso vemos ahí que tiene que haber un equilibrio. Si yo digo pero no hago, la balanza no va a estar bien. Entonces va a haber un ¿qué? Desequilibrio. Por eso Dios nos habla en su palabra y nos dice en esta carta, está bien interesante. Si tú quieres, lee los 3 capítulos anteriores para que sepas de lo que se trata, ¿sí? Los 3 anteriores es doctrina y los otros 3 es para ponerlos en la práctica, ¿sí? Si yo tengo mucho conocimiento, pero no practico, de nada sirve. Eso no es ser cristiano, ¿sí? Y el cristiano no es por venir a la iglesia a conocer toda la palabra de Dios. ¿Sabes que el diablo conoce la palabra de Dios al derecho y al revés? Pero no obedece. Entonces, el que oye la palabra de Dios pero no la practica, ¿tú crees que será salvo? Tal vez ha oído la palabra de Dios, sí, y ha oído la verdad, pero si no practica la verdad, de nada le va a servir, ¿verdad? Porque cuando hemos nacido de nuevo, el Espíritu mismo nos impulsa a hacer las cosas de Dios y ya no podemos hacer las cosas que hacíamos anteriormente. Y si las hacemos, ya no las hacemos a gusto y nos va peor, ¿verdad? Entonces, eso significa andar como es digno. Gracias, mija. Habla de ese equilibrio, una balanza que esté balanceada, vaya la redundancia, ¿verdad? Habla de la vida cotidiana que debemos vivir cada creyente. Es decir, lo que aprendimos de la doctrina, ¿qué tenemos que hacer?
ponerlo a la práctica. A eso se refiere Pablo, como es digno. Está hablando de ese equilibrio. Aprendo y practico lo aprendido, ¿verdad? A eso se refiere andar como es digno. Dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose ¿a quién? A vosotros mismos. Fíjense, Dios que nos conoce requete bien, porque es bien fácil venir a la iglesia y aquí ponemos carita de no sé quién, ¿verdad? Pero yo digo, aquí aprendemos la palabra de Dios y fue la mitad de la enseñanza. La otra mitad es allá afuera. Allá donde practicamos la palabra, ahí es donde de veras, ¿sí? Ahí es donde vamos a dar evidencia si de verdad amo a Dios, ¿verdad? Y correspondo a ese amor agradecido con Él. Dice en el verso 25 de ahí mismo de Santiago, bueno, podemos leerlo todo. Dice, pero sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál ley? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice? De la ley, la de la libertad. Está hablando aquí, ¿verdad? ¿Saben que Dios nos hizo libres hablando del mes de Patrio? ¿Sí? Aquí hubo seres humanos que, bueno, gracias a Dios podemos tener estas reuniones, ¿verdad? Porque tenemos esa libertad y yo ahora sí que le doy gracias a Dios por esas personas que dieron sus vidas, ¿verdad? Pero hubo otro que dio su vida y es mejor, ¿verdad? Entonces está hablando de esa libertad. ¿Sabes que dice la palabra de Dios que todo podemos hacer? Porque ya tenemos esa libertad. Pero Dios nos da a escoger qué quieres, hacer lo bueno o hacer lo malo. Porque el que es mío va a hacer lo bueno y el que no me cree pues va a hacer lo malo. Entonces está hablando de esa libertad con que fuimos libertos. ¿Dónde me quedé? En el 25, dice libertad, y hay otro punto, dice y persevera en ella, en esa libertad. Dios me ha dado libertad. Antes, ¿se acuerda? Había rituales que todo llevaba a Cristo, ¿sí? Como si pecabas, ¿qué tenías que hacer? Llevar un animalito perfecto, un borreguito, una ovejita, para sacrificarlo por tus pecados. Se me hace eso bien horrible. Bueno, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Y cómo, porque tú lo tenías que criar, tenía que ser perfecto. Y ya al año, creo que era al año, cuando iban a las festividades y llevaban su borreguito para expiarse de sus pecados. Y ya estando ahí, el pecador le ponía la mano y lo degollaba. Y esa sangre era para limpiarle de sus pecados. Ahora fue derramada la sangre del Cordero perfecto, porque todo simbolizaba a Cristo, ¿sí? Ahora Él vino y nos dio esa libertad. Libertad, pero para hacer lo bueno, es lo que dice la Escritura, ¿no? Dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No te va a llevar ni Magdalena, ni Pablo, ni Lucas, ni ninguno de los discípulos, ni María. La palabra de Dios dice que es ¿quién? Jesucristo, porque Él fue el que dio su vida por nosotros. ¿Amamos a los apóstoles? Claro que sí. ¿Amamos a la Virgen María? Claro que sí la amamos.
Ella fue obediente y es un ejemplo. ¿Sabías que cuando una mujer salía embarazada antes de casarse, todo el mundo la apedreaba? Y ella, a pesar de todo eso, cuando le habló el ángel, dijo: yo voy. Sí, Señor, yo hago lo que tú me dices. Inclusive dijo: aquí estoy, tu esclava. ¿Sí? Inclusive la Magnífica habla de eso, ¿no? Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios, mi Salvador. Ella necesitaba también un Salvador. Y se consideraba esclava de Dios. Le creyó a Dios. Dijo: si me apedrean, que me apedreen, pero yo sé que no, porque Dios está conmigo y me va a cuidar. Pero a veces, ¿qué nos falta? Fe. Pero Dios dice: si tú confías en mí, tú vas a ver mi poder. Pero si tú no confías en mí, andas confiando en medio mundo, no te va a ir bien. Porque estás rechazando mi palabra y no estás atento a mi voz. Yo te estoy hablando porque yo no quiero que te pierdas. Porque puedes estar todo el tiempo en la iglesia, pero no tener una buena amistad con Dios. No estar en el lugar correcto como Dios quiere, en la posición correcta. Bien, continuamos con la enseñanza. Dice la palabra de Dios en Juan 8:34. Vamos a ver. Dios nos capacita para guardar su ley moral, la ley de la libertad. Dice la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo me conviene hacer, ¿verdad? Entonces, a medida que el Espíritu Santo aplica los principios de la Escritura en nuestro corazón, somos liberados. ¿De qué? De ya no servir más al pecado, sino servir ¿qué? Al Espíritu Santo. Él es el que nos capacita. Dice en Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué significa? ¿Que ya las cristianas ya no pecamos? ¿Qué significa entonces lo que acabamos de leer? Que Cristo pagó el precio de nuestros pecados, los pasados y los futuros. Porque no hay una sola persona que no peque. Pero si peco, ¿qué dice la palabra de Dios? Abogado tengo. ¿Quién es el abogado? Jesús. Entonces, si yo pequé, el Espíritu Santo me va a estar diciendo lo mal que hice. ¿Y qué voy a hacer? Pues correr con Jesús. Señor, perdóname, ayúdame en el nombre de tu Hijo Jesús, ayúdame, perdóname, me arrepiento. Y ese arrepiento es que ya no quiero volverlo a hacer. Entonces, Dios nos ha llamado a ser libres para que andemos como es digno, como vimos la balanza, ¿verdad? Significa oír, obedecer. Eso se llama un equilibrio. Si no, tu balanza va a estar desequilibrada. Pero también hay otro caso: si no tenemos el suficiente conocimiento, ¿cómo vamos a obedecer? Y como les dije, la palabra de Dios dice: todas estas cosas les he escrito para que sepan, para que crean. Pero si yo no tengo el conocimiento, pues ¿cómo le voy a creer? Necesitamos capacitarnos. Por eso es importante venir a la iglesia, como ahorita estamos aprendiendo de la palabra. Estamos siendo capacitadas por el Señor, por su palabra. Y de lo contrario, cada rato vas a estar tropezando. ¿Por qué? Porque te falta el conocimiento. Acuérdense qué le pasó al pueblo de Israel. Pereció porque le faltó conocimiento. ¿Qué significa conocimiento? Conocimiento es conocer quién es Dios. Conocerlo en su soberanía, en su santidad, en su perfección, en su sabiduría. El sabio es Él.
Y a veces somos tan faltos de cerebro que cuando oramos hasta le decimos al Señor cómo hacer las cosas, ¿verdad? Ay, Señor, por favor, mira, háblale y dile y hazle así, Señor, y hazle así. Espérate, el sabio es Él. ¿Qué tenemos que decirle, Señor? Te dejo todo esto en tus manos, tú sabes mi situación, tú conoces todo, Padre, de mí. Yo solo te lo dejo en tus manos y déjalo, no te lo lleves cargando otra vez. Te vas a morir porque no estás confiando en el Señor. Él dice, no, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. ¿De qué? De las circunstancias de la vida que estás sufriendo. Ven, dice, y échamelo a mí, que ligera es mi carga. Pero no, a veces vamos y dejamos y, Señor, ya, ok, dámela otra vez, ahí voy, otra vez cargando. No, espérate, ¿dónde está la fe? Muchos confunden la fe. A veces piensan que fe es, ay, me voy a sacar la lotería, a comprar el boleto. Señor, por favor, yo tengo fe que tú me lo das. Espérate. Está hablando fe de qué? De la palabra de Dios, de lo que Dios está diciendo aquí. A Dios no le importa hacerte rico, a Él le importa tu alma, porque trabajamos aquí mucho. Fíjense, Job era bien sabio porque decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar. Pero el ser humano nacimos desnudo y trabajamos por todo, y el día que nos morimos, a ver qué nos vamos a llevar. Dice por ahí uno que un puño de tierra, ni ese, porque se queda ahí, ¿verdad? O te queman, ahorita ya hasta se usa eso, ¿verdad? Así que ¿cuál puño de tierra? Yo digo, oh Dios, ayúdanos para entender lo importante. Por eso el Señor no le importa hacerte rico, Él le importa tu alma. Y quiere que vivas como una hija de Dios, en una balanza, que andes todos los días sirviendo al Señor, amando a Dios por sobre todas las cosas, amando a tu prójimo. También seguimos con Efesios. Efesios capítulo 4, dice, yo pues preso en el Señor les ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuiste llamados. Ahora, ya vimos que es digno, ¿verdad? Todos los días. ¿Cuál vocación? Quiere decir el llamado que Dios te hizo. Dice, ¿cómo debemos andar? Ahí nos dice cómo. ¿Qué dice? Con toda humildad, con toda humildad. Ese es otro llamado, ¿sí? Dios quiere que andemos con toda humildad. ¿Qué significa humildad? Significa pensar con docilidad. Docilidad del corazón, es decir, oigo la palabra de Dios y ¿qué hago? La practico. Y si alguien de los hermanos me llama la atención o el pastor, yo no tengo que argumentar, tengo que escuchar, porque me está dirigiendo, me está ayudando, porque Él tiene más conocimiento y está lleno del Espíritu Santo igual que ustedes. Porque tenemos el mismo Espíritu, ¿sí sabían, verdad? El mismo Espíritu que le dio Dios a nuestro hermano, pastor, te lo dio a ti, me lo dio a mí. La diferencia es que Dios lo escogió y lo llamó para ser el pastor, es decir, el que le da la comida a las ovejitas. Si da buena comida, vamos a estar bien nutridos. Si nos dan mala comida, nos vamos a enfermar, ¿verdad? Es como en lo natural. Ok, entonces, humildad. Humildad significa reconocer quién es Dios y quién soy yo. Dios es el que manda. Dios es el que ha puesto las reglas. Y Él se preocupa por tu corazón, por lo que hay dentro de tu corazón. Es decir, Dios me dice, ¿y yo qué hago? Obedezco. Dios es Dios y yo soy su súbdito. Por eso dice el Señor, busca primero mi reino.
Él es el rey, el dueño. ¿Y yo quién soy? Su súbdito, el que obedece. Por eso Dios se va al corazón. Ser humilde es un sentimiento en el corazón de pequeñez, porque eso es lo que somos. ¿Sí? Vemos la creación, el universo. Ese es el universo. Imagínense lo grande y maravilloso que es Dios. Y veo mi pequeñez. Veo el poderío de Dios, como dijimos hace rato. Dicen que las huellas digitales de cada ser humano son diferentes. Imagínense cuántos somos. Vean la sabiduría de Dios. ¿Habrá otro como Él? No, no lo hay. Eso significa humildad. Yo reconozco la grandeza de Dios y yo reconozco quién soy yo. Mi pequeñez delante de Dios. Es lo contrario del orgullo. ¿Se acuerdan de Satanás? Él fue orgulloso. ¿Quién lo había hecho tan hermoso? Dios. ¿Y él quiso ser qué? Como Dios. Eso se llama orgullo, se llama competir con Dios. Y a veces entre hermanos y a veces de los servidores, a veces hay competencia. Que yo quiero ser mejor que. Y aquí nos está hablando Pablo, ¿verdad? Que tenemos que ser humildes. Si yo tengo algo bueno, eso viene de Dios, no es mío. Como para que yo me jacte de los demás o les ordene a los demás hermanos, ¿verdad? No. Yo sé que por su gracia estoy aquí, así como tú. Pero a cada uno Dios dice que, después lo vamos a ver, hizo un cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cuando tú faltas a la iglesia, falta lo que tú puedes hacer para el cuerpo de Cristo. Cuando tú tienes un ministerio es porque Dios te lo dio. Porque el cuerpo necesita esa parte. Pero ¿sabes qué? Vamos a dar cuenta de lo que hacemos, de todos los ministerios que tenemos. Dice Dios que vamos a dar cuenta, porque somos aquí administradores nada más. Vamos a dar cuenta de nuestros hijos, también del marido, cómo lo trataste, de tu tiempo que hiciste, de tu dinero, cómo lo invertiste, cómo educaste a tus hijos, cómo los enseñaste. Algunos ya llegamos grandes al conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? No estaban chiquitos nuestros hijos, pero ahora sí, como dice el Señor, de aquí para adelante borrón y cuenta nueva. Pero de que vamos a dar cuentas, vamos a dar cuentas. Y más siendo cristianas, si tenemos una vocación, porque es un llamado. Dios te llamó y no te llamó para estar nada más sentada en una banca, ¿verdad? Yo doy gracias por las hermanas que han entendido y los hermanos también. Y están trabajando para la obra de Dios. Pero tú tienes un llamado. Y después lo vamos a ver. Ahorita terminamos con esto. Primero Dios, espero terminar. Porque ya vi que son las 12. Ok. El primer llamado, ok, ya vimos, es para estar con Dios. El segundo llamado es para nuestra santidad. Ahora el tercer llamado que yo veo aquí es la humildad. ¿Sí? Que nos tratemos con humildad. ¿Y qué más dice? Otra palabra, mansedumbre. Mansedumbre. Antes de empezar esto, sí quiero tomar esto. Quería brincármelo, pero creo que no, mejor no lo brinco. Sí, les hablaba yo acerca del orgullo. Satanás fue orgulloso y por eso quiso ser como Dios. En palabra de Dios para todos, Proverbios 11:2 dice así: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Fíjense bien qué importante es. Si tú eres humilde, ¿qué dice? Viene la sabiduría. ¿Por qué? Porque reconocemos la grandeza de Dios, reconocemos al sabio,
al que sabe bien. Y si Él me está dando un consejo, ¿qué tengo que hacerlo? Ponerlo en la práctica, ¿verdad? Entonces, la humildad es una característica de la mujer, del varón, del niño, de la congregación, es decir, de los santos, de los cristianos. ¿Qué es santo? Santo significa apartado para Dios, consagrado para Dios. En el templo del Antiguo Testamento dice que todas las copas para el vino, todo lo que estaba ahí era consagrado, era santo. Y tú, desde que Dios te llamó, dice, ahora eres santo, apartado para mí. Te saqué de allá afuera y te traje conmigo. Ahora tú me perteneces. Ahora yo, vamos a ver más adelante, y la Trinidad vamos a vivir en ti. Y ahora te conviertes en el templo ¿de qué? Del Espíritu de Dios. ¿Sí? Ok, entonces la humildad es una característica de todo cristiano. Sabemos que el Señor es el que gobierna y nosotros somos los que obedecemos. Eso se llama humildad. Reconocimiento de qué? De su soberanía. Por eso Pablo decía, yo preso. Él sabía la soberanía de Dios, sabía que estaba preso porque Dios lo había permitido. ¿Sí? Dice la palabra de Dios hablando de los pobres de espíritu. En Mateo 5:3 dice, vamos a ver lo que dice. Son las bienaventuranzas que estaba enseñándoles el Señor Jesús a sus discípulos y también a nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y este pobre de espíritu significa humildad. Dios dice que yo soy pecador, sí es cierto. ¿Cómo decir que no? Dios dice que no hay salvación más que en Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ir a Cristo. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo. La salvación solamente viene de Él. Entonces, esto es ser pobre de espíritu. Y reitero, el orgullo, y tendemos mucho a ser orgullosos, ¿sí? Por ejemplo, algo bien sencillo. Si una persona es pobre y luego se hace rica, ¿cómo se hace? Híjole, hay unas personas que ahí demuestran lo que realmente son, ¿sí? Humillan a los demás, se creen tan importantes que ni necesitan de Dios, ¿sí? Están compitiendo con Dios. Dios no nos da el dinero para que seamos así. Él nos da lo que nos da para que lo administremos. Y un día Dios nos va a pedir cuenta qué hicimos con ese dinero, a quién ayudamos, con quién lo compartimos, porque para eso nos lo da. Entonces, eso es competir con Dios, el orgullo. Es resistir a Dios. Por eso a veces no consultan con Dios. Se van a consultar al psicólogo, se van a consultar al doctor, se van a consultar a todo, hasta con los brujos. Y a mí me da una tristeza que a veces siendo cristianos, pero reitero, cristiano no es el que viene a la iglesia nada más, ni el que está acá sirviendo tampoco. Dios conoce el corazón. Yo me estremezco cuando escucho esa palabra que dijo el Señor Jesucristo en aquel día. ¿Qué está diciendo? Cuando ya vengas a darme cuentas, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos. Sí, tú lo has dicho en mi nombre y yo lo hice. ¿Por qué? Por la fe del otro. ¿Y qué le va a contestar el Señor? Apártate de mí, hacedor de maldad. Allí no había un equilibrio. Decía, pero no hacía. Eso fue lo que Dios, el Señor Jesús, le refutó a los fariseos y a los saduceos y todos ellos. Porque decían y no hacían. Y le ponían muchas cargas a la iglesia, ¿verdad? Que ellos ni siquiera con un dedo, el Señor Jesús se los dijo.
Entonces, el orgullo es el pecado de competir, de resistir a Dios. Dios nos hace un llamado, pero a resistir al diablo, no a Dios. A Dios no podemos resistirnos, al contrario, hay que obedecer rápido, ¿verdad? Dios separa y espera de quienes hemos creído en Él que resistamos, pero al diablo, no a su palabra, ¿sí? Dice en Santiago 4, 7 y 8, vamos a ver lo que dice la Reina Valera. Dice, someteos pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿a quién tenemos que resistir? Al diablo. Si él te viene con pensamientos negativos y que tú conoces la palabra de Dios y sabes que eso no está bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Resistir a Dios o resistir al diablo? Al diablo. Y ese someteos, ¿qué quiere decir? Que obedezcas, que seas humilde, manso. Así que ese es el llamado, para que seamos humildes, mansos. Ahora sí vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos. Ahorita por falta de tiempo no lo vamos a ver, pero les hablaba de María. Ella se sometió a Dios. Y José, ¿qué me dicen? También se sometió a Dios. Porque él cuando la vio que tenía la barriguita, dijo, con permisito, dijo Monchito, ¿verdad? Y como él dice, no tenía valor de decir que estaba embarazada, porque él tenía que decirle a los sacerdotes, y ya los sacerdotes tomaban la batuta y él era el primero en arrojarle la piedra para que ella fuera apedreada y muerta ahí. Y él dice, mejor me voy, y se fue. Pero dice que cuando llegó se durmió, me imagino con su maletita, ¿no? Ya se quedó a dormir y ahí el ángel le habló y le dijo, regrésate, cásate con María, porque lo que ella trae del Espíritu Santo es. ¿Y qué hizo José? ¿Resistió? No, fue corriendito, se sometió a Dios e hizo la voluntad. ¿Y qué me dicen de Abraham? Le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela. Ay, Señor, pero ¿cómo me voy a ir con mis papás? Y, no, pues aquí estoy re a gusto, ¿verdad? Y pues tenemos mucho dinero, así que, no, ¿qué voy a hacer yo a navegar? No, se sometió a Dios y dice que se fue. Así como Dios se lo dijo, ni siquiera le dijo a dónde, se fue. Y luego cuando le dijo, dame a tu hijo, cuando que Dios le había prometido que en su hijo iba a tener mucha descendencia. ¿Qué hizo? ¿Resistió a Dios? Ahora, analiza, ¿qué estás haciendo tú? ¿Te estás sometiendo a Dios, a lo que Dios te está hablando, a lo que Dios te está pidiendo? ¿O te estás resistiendo? Porque el que resiste, ya vimos lo que dijo Job, no le va a ir bien, porque está resistiendo a lo que Dios le está pidiendo, ¿sí? Ok, vamos ahora con el otro que dice mansedumbre. Ahí ese, os ruego, se fijan, él no imponía, él decía, os ruego, era una súplica. Pablo les decía a la iglesia y nos dice a nosotros, os ruego que andéis como es digno, con toda humildad y mansedumbre. Ahora, esta palabra es bien importante. Esta palabra es griega, que significa, bueno, les voy a decir qué significa porque está medio raro para decirla, ¿sí? Pero significa espíritu controlado. ¿Tú quieres tener mansedumbre? Bueno, pues dice que tienes que tener un espíritu controlado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Acuérdate que el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Mansedumbre, templanza. ¿Qué es templanza? Tener dominio propio. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios y someterme a su voluntad.
El término de esta palabra, controlado, se empleaba principalmente para referirse a los animales adiestrados, ¿sí? Un caballo adiestrado es un caballo que tiene fuerza y que si quiere él puede ser bruto, ¿verdad? Pero si el entrenador lo empieza a educar y ok, ahora vamos a lo espiritual, así Dios nos agarró de allá afuera de la calle con este cuerpo todo viciado de hacer pecado y ahora el Señor, ¿qué está haciendo? Adiestrándonos. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. ¿Sí? Eso significa la palabra mansedumbre. Un espíritu controlado por el Espíritu de Dios. Es Dios que quiere domarnos, quiere adiestrarnos, porque esa es la definición, quiere entrenarnos. ¿Y para qué? Con un propósito. Otra de las definiciones dice que es domesticar para no ser salvaje. Esta palabra griega no se usaba en los griegos porque ellos no sabían nada ni de humildad ni de mansedumbre, porque ellos eran súper orgullosos, ¿sí? Esta palabra Pablo la mezcló para definir lo que es mansedumbre, lo que es humildad, mansedumbre, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios en Efesios 5:18, si quien no lo busque, dice que el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que nos controla. Dice, no te embriagues con vino, en el cual dice, hay disolución, o sea, hay desorden. Antes más bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu Santo. En otra versión dice, que te controle el Espíritu Santo. No que resistas al Espíritu Santo, que te controle, porque puedes tener el Espíritu Santo, pero si tú no obedeces, ¿qué pasa? Dice, la Biblia nos enseña, ¿qué pasa? Dice que el Espíritu que mora en nosotros se contrista, le da tristeza, porque Él te está diciendo el consejo, ¿y qué hacemos? No queremos. Ah, sí, así dice la palabra de Dios, pero yo lo hago así. Ah, dale, eres mejor que yo, que Dios, ¿verdad? ¿Eres más sabio que Dios? Y no es cierto, no somos más sabios que Dios, ¿verdad? Entonces, ahorita en este tiempo Dios nos está domesticando. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Esa voluntad debe de estar controlada y adiestrada. ¿Y por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, porque si no lo hacemos así, entonces la balanza no va a estar bien, ¿verdad? Estamos hablando de la balanza, conocimiento y ¿qué? Y práctica. Ok. Entonces, mansedumbre es poder estar bajo control. Pero el rebelde, ¿qué hace? Contrista al Espíritu Santo. Entonces hay que estar atentos para no contristar el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Vamos a Efesios 4:26, lo que dice la palabra, porque a veces si las circunstancias de la vida nos hacen enojarnos. ¿A ustedes nunca se han enojado? Ok, bueno, Dios hasta nos instruye en eso, ¿sí? Porque dice, ok, yo conozco que ustedes tienen sus debilidades, tienen sus emociones, tienen todo eso. Yo sé quiénes son ustedes. Hasta yo fui a vivir ahí con ustedes, en carnita, así como ustedes, ¿verdad? Entonces dice, airaos, ¿pero qué? No pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué quiere decir? Que no pase un día que tú no te reconcilies con tu hermano. ¿Sí? A veces en la congregación, hablando aquí en plata pura, como dicen por ahí, hay personas que como que no nos caen muy bien. Yo no sé si te ha pasado, pero hay personas que dices, híjole, ya llegó esta. Y por lo regular es que está muy inmadura. Pero a veces nos creemos nosotros tan maduros que podemos juzgar a los demás, ¿verdad? Pero aquí Dios dice, relájate, relájate. Porque sí te puedes enojar, pero no la puedes ofender.
Porque aquí lo que tiene que reinar, ¿qué? Es el amor, el mandamiento que yo te di. Así tú me caías bien mal. Ay, no se crean. Dice el Señor, tú me caías bien mal, pero mira, yo te amé, así como eras, así como apestabas de feo por el pecado. Sí, porque el pecado, dice Dios, que le huele mal a Él, porque Él es santo. Dice, así tú también tienes que tolerar a tus hermanos. Así que debemos, con mansedumbre, soportarnos. Dice la siguiente frase, vamos a Efesios. Dice, con humildad, con mansedumbre, soportándonos. ¿Qué significa soportar? Es cargar el peso y que aguantes. Yo sé que aquí muchas hermanitas tienen sus esposos y yo sé que han estado cargando, ¿verdad? Y soportando y aguantando, porque su esposo es inconverso o no quiere, aunque haya escuchado la palabra de Dios, no quiere, pero dice la palabra de Dios que todo lo tenemos que hacer con amor. Con amor. O tus hijos, ¿verdad? Yo tengo 2 y también así me ha pasado. Y tengo que cargarlos. ¿Pesa? No, no pesa porque es mi hijo. ¿Sí o no? Entonces no pesa. No pesa. Vamos cargando aquello y Señor, ayúdanos y, ¿verdad? Porque te amo, así como tú me amaste, así yo estoy amando a mi hijo, a mi esposo, a mi hermanita de la congregación que a veces viene y me hace cada cosa, pero Señor, aquí estoy firme, soportando, así como tú me mandas, ¿verdad? Con mansedumbre, con humildad, soportando, llevando la carga. Y luego dice, con paciencia. Aquí esta palabra en el griego original, macrotumia se llama. A veces no digo la palabra porque pues primera dice griego, ¿verdad? Pero el significado sí es importante. Significa aguante, resistencia, aguantar, resistir a las personas negativas. Fíjense, esa es la definición. ¿Tú ves una persona negativa? Ok, ¿qué dice Dios? Aguanta. Con paciencia, aguántala. Está creciendo espiritualmente. O a lo mejor ni convertida es y te va a ver a ti, tu testimonio, va a decir, ay, sí, yo sí quiero ser como la hermanita. Esa sí es cristiana. O tu esposo, ah, caray, ya le di duro y mira, sigue firme. Así que aguanta. Algo bien importante que nunca se nos debe de olvidar, que dice la palabra de Dios que no nos va a dar más de lo que podamos aguantar. Y si Dios te está permitiendo vivir eso es porque sabe que sí puedes aguantar, pero quiere que descanses en Él. ¿Sí? Todo lo que nos pasa en la vida no es casualidad. Dios es un Dios soberano y permite en nuestra vida muchas cosas. Y casi la mayoría las permite, ¿para qué? Para que busquemos su rostro, para que nos acerquemos a Él. ¿Sí? Entonces hay que aguantar. A lo mejor vas a decir, ay hermana, pues como tú ya no tienes marido, ¿verdad? Pero tuve 2. Terminé con uno y seguí con el otro, ¿no? Así que hermanita, si estás viuda, soltera, piénsalo. Órale mucho a Dios. Yo oro mucho a Dios por todas mis hermanitas que están solteras, que no están casadas, o que están viudas o que están desamparadas, entre comillas, porque si tienen a Dios, lo tienen todo, hermanas. ¿Sí? Lo tienen todo. Y yo oro a Dios y le digo, Señor, ayúdalas. Ayúdalas para que, tu palabra dice que todo nos ayuda para bien. Y si ellas están así, es que es para su bien. Pero nosotros no podemos ver, ¿verdad? Pero Dios sí lo ve todo. Él lo ve. Entonces, las que lo tienen, pues ahora sí que aguanten, hermanitas. Y nosotras oramos por ustedes. Porque como ya sabemos de lo que se trata, oramos por ustedes, ¿verdad? Así que a seguir adelante, aguantando, firmes en el Señor, obedientes a Dios, ¿verdad? Dóciles como Dios quiere que seamos, ¿verdad? Entonces, hay que aguantar. ¿Se acuerdan de la mujer de Job?
cuando le vino aquello, fíjense, cuando hay mucha abundancia, ni nos quejamos, ¿verdad? Y a veces uno es bien mal agradecido si se quejan. Pero bueno, casi la mayoría no. Tenemos dinerito, estamos bien, no falta nada en la casa, mis hijos lo tienen todo y de repente tómala. Se acabó todo. En un solo día, Job se quedó sin nada. Sin hijos, sin casa, sin dinero, sin salud. ¿Y qué hacía Job? Resistía a Dios, decía, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estás mandando esto otro? ¿Qué dijo? Dios dio, Dios quitó, y el nombre de Dios se ha glorificado. Pero que la reacción de su mujer, yo la entiendo, la pobre, imagínate todo lo que le pasó. En un día perdió todos sus hijos, perdió todo su dinero, su carrito nuevo a lo mejor. Bueno, en ese tiempo no usaban carro. Bueno, pues su vehículo de ese tiempo, ¿verdad? Su caballo, qué sé yo, su camello, ¿verdad? Todo se acabó. Y vean la reacción de ella. ¿Qué le dijo a Job? Fíjense. Aquí Job soportó a su mujer en el amor. Ella le dijo, ya hombre, mira, estás todo podrido, ya maldice a tu Dios y muérete. Fíjense qué fea a veces somos las mujeres. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque somos muy emocionales. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que ser guiadas por el Espíritu de Dios. Porque a veces hablamos y ofendemos. Y ya después ya no se pueden regresar las palabras, ya herimos. Y como aprendimos, podemos airarnos, pero ¿qué? No pecar, no hacerle daño al otro. Entonces hay que tener cuidado con lo que hablamos. Esos ejemplos y muchos más que están en la Escritura, ¿verdad? Podemos aprender. Por eso dice que todo se escribió para que sepamos, ¿sí? Y tenemos que tener siempre en mente, ¿verdad? Que nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Lo más importante es mi alma, y es por lo que Dios vino y dio su vida por nosotros. Y Él quiere que no te pierdas ni tú ni tu familia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Permanecer en el Señor. Buscar el hacer la voluntad de Dios. Que la vas a regar un día, a lo mejor sí, pero arrepiéntete. Y busca de Dios y sigue adelante, ¿sí? Porque al fin de cuentas no nos vamos a llevar nada, ¿sí? Ni la profesión que le queramos dar a nuestros hijos, ni el caudal de dinero que podemos dejarle, o a lo mejor ni le dejamos nada, ¿verdad? Puras cosas feas. Entonces hay que pensarlo, esto es para meditar. Entonces ya vimos, con toda humildad, con toda mansedumbre y con toda paciencia, soportar adversidades, demoras, porque a veces, híjole, pasa el tiempo y Dios no nos contesta, ¿verdad? Y a veces nos desesperamos. O a veces oposiciones, o ansiedad o frustración. Siempre hay que esperar el tiempo de Dios, siempre. Dios nunca te va a defraudar, eso sí te lo digo. Si tú pones tu confianza en Dios, jamás te va a defraudar. Él mismo lo dice. ¿Sí? Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, dice, para que se arrepienta. Nosotros sí nos arrepentimos a veces de cosas, ojalá que fuera de todo lo malo, ¿verdad? Pero a veces no. Ok, entonces se requiere dominio propio para tener esa paciencia, ¿verdad? Ese dominio propio es lo que nos permite confiar en la bondad y en la voluntad de Dios, que todo va a ser a su tiempo y que esas pruebas que estamos pasando, Dios las va a utilizar para bien. Está probando mi fe. A ver qué tan obediente soy, pero Él nos conoce. Entonces no te va a dar más de lo que tú puedas aguantar. Y yo a veces veo hermanitas que están sufriendo con el marido y yo digo, ay Señor, gracias que yo no soy ella, porque si no, yo no hubiera respondido así. Yo no hubiera sido así. ¿Sí? Mucho sufrimiento y está perseverando esa hermana. Yo digo, wow, Señor. Dije, ella sin duda puede porque diste tu palabra y sí, así es. Así que si Dios te está permitiendo que vivas lo que estás viviendo,
es porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios lo está permitiendo por eso Pablo estaba preso en la cárcel. ¿Por qué? Porque nos escribió todas estas cartas. ¿Para qué? Para que tú y yo sepamos cómo vivir una vida cristiana equilibrada. Conocimiento y práctica, conocimiento y práctica. Cuando hagas eso, escuchaste bien el mensaje. Pero si nomás escuchamos el mensaje y luego ya nos salimos y ya se nos olvidó, te quedaste a la mitad del mensaje. ¿Sí? Dice que la prueba, cuando tú estés pasando en prueba, es una oportunidad. ¿Para qué? Para ejercitarte en la fe. Y esa fe te va a producir la paciencia de la que estamos hablando. Es decir, aguantar, soportar lo adverso en amor. Porque no solamente es aguantar y soportar, es en amor. ¿Qué significa? Así como Cristo me amó, así también yo voy a amar. Tu fe va a ser probada y hay que pasar la prueba. ¿Es difícil? Sí. ¿Es imposible? No. Porque Cristo todo lo puede. Y si yo estoy confiando en Él, por eso esa paciencia, ese soportar, ¿es por qué? Porque tengo fe, que Dios va a hacer algo en mi vida, que Él tiene el control y que yo le dejo todo en sus manos y yo sé que Él va a hacer. ¿Sí? Vamos con Efesios capítulo 4, versículo 3. Vamos con 2 versículos nada más y fíjense todo lo que hemos aprendido. Eso se llama escudriñar la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué más dice? ¿Por qué tenemos que andar con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor? ¿Qué dice? Solícitos. Esa palabra solícitos en el griego original significa estar atentos, despiertos, alerta, con prontitud. ¿En qué? En guardar, como dice ahí, la unidad del Espíritu. ¿Sí? En la iglesia tenemos que guardar esa unidad del Espíritu, porque el Espíritu está en nosotros. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos. Por eso el Señor Jesús oró, ¿verdad? Que ellos, yo y tú somos uno. Ahora que ellos y nosotros seamos uno. Está hablando de la unidad de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y tiene que estar bien coordinado. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y luego, ¿qué más dice? En el vínculo. ¿Qué quiere decir el vínculo? Habla de las relaciones interpersonales. Mi vínculo con Marisela, mi vínculo con cada una de ustedes. Tú tienes el Espíritu Santo, yo también lo tengo. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Unidas a ese Espíritu. ¿Somos hermanas? Sí, somos hermanas. ¿Por qué somos hermanas? Por la sangre. ¿Cómo que por la sangre? Sí, por la sangre de Cristo. ¿Acaso no dio su sangre por ti y por mí? Entonces, si tenemos el mismo Espíritu, ¿qué dice? Vamos a estar solícitos, o sea, atentos, despiertos, con prontitud, ¿verdad? En guardar esa unidad del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios une. El espíritu de Satanás separa. Dice la palabra de Dios, ya por falta de tiempo no lo vamos a leer, pero dice en el Salmo 34, 14, busca la paz y síguela. Que no quede por ti, porque tú eres la hija de Dios. Tú eres la que estás escuchando la palabra. Y tú vas a hacer luz a donde quiera que tú vayas. ¿Ok? Vamos ahora a Efesios 4:4. Dice la palabra de Dios, un cuerpo. Un cuerpo y un espíritu. Estamos hablando del Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Como fuiste también llamados en una misma esperanza. A ver, vamos a poquito a desglosarlo. Aquí dice un cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que estamos todos unidos, ¿verdad? Mi mano no está allá de aquel lado.
Un cuerpo tiene que estar aquí en el cuerpo. Por eso la importancia de venir a la iglesia, porque somos un cuerpo. Si me falta un dedo, ¿qué va a pasar? No está completo. Entonces, ¿eres importante en la iglesia? Sí. ¿Y eres importante por qué? Porque Dios te llamó. No por nosotros, es por el llamado que Dios nos hizo. ¿Sí? Entonces, un cuerpo está hablando que está unido. Una iglesia, solamente hay una iglesia, no hay muchas. ¿Cuál? La que fue lavada con la sangre de Cristo. La que ha creído que Cristo es su Señor y su Salvador y que va a tener la salvación por lo que Él hizo, no por lo que yo haga. Y ahora voy a hacer las cosas de mi Padre, porque si es mi Padre, tengo que hacer las cosas de Él, ¿verdad? Y si le he creído, pues voy a obedecer, como lo hizo Jesús. Él obedeció hasta la muerte, ¿sí? Dice, un espíritu, ¿qué significa? Uno que guía a la iglesia. El espíritu que tú tienes, Dios te lo dio y me lo dio a mí también. ¿Para qué? Para que nos dirija, que nos enseñe, que nos exhorte, que nos consuele. Y luego dice, como fuiste llamado en una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza del cristiano? Estar un día con el Señor, que se cumpla la promesa que Dios nos hizo. ¿Cuál fue esa promesa? Que nos sentó en lugares celestiales allá juntamente con Cristo. Es lo que dice los 3 capítulos anteriores, ¿sí? Una herencia, tenemos una herencia juntamente con Cristo. Son promesas y son verdaderas, y el que las cree, pues va a obedecer. Si no lo creemos, pues no vamos a obedecer, ¿verdad? Ok, entonces en el versículo dice una misma esperanza, el cumplimiento de la promesa, que heredar juntamente con Cristo. Ese fue nuestro primer llamado, ¿se acuerdan? Él nos llamó. Y mientras estemos en esta tierra, Dios nos va a estar adiestrando, como al caballito, ¿verdad? Para que cada día seamos más mansos, más humildes, más obedientes y más dóciles al Espíritu Santo. Efesios 4:5 dice, un señor. ¿Qué significa un señor? Ya ahorita se perdió mucho esa palabra, pero en el griego original, un señor era el dueño, porque había esclavos, ¿sí? Entonces dice, un señor significa un dueño, una fe. ¿Qué significa aquí? Fe no es creer en Dios, aquí fe significa un evangelio. ¿Qué es un evangelio? Quiere decir que el verdadero evangelio es que Cristo murió. Evangelio significa las buenas noticias de salvación, para los que no sabían. Evangelio, eso significa. Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Entonces dice aquí un evangelio. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hablar de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y ya estoy hablándole del evangelio a esa persona para que crea en Cristo y Cristo la salve. Ese es el evangelio, a esto se refiere. Un cuerpo, un dueño, que es un señor, una fe y el evangelio, ¿sí? Es el evangelio revelado en la palabra de Dios por gracia, o sea, un regalo que yo no merezco, pero Dios me lo dio en su infinito amor y en su infinita misericordia. Reitero, dice la palabra de Dios, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo y solamente en Él. ¿Ok? Y dice un bautismo. ¿Qué significa esto? Un bautismo habla cuando nosotros ya confesamos públicamente de que Cristo vive en mi corazón, que yo he creído ya en Jesucristo como mi Salvador y mi Señor, entonces yo tengo que bautizarme. Si se fijan, Jesús se bautizó cuando era, ¿qué? ¿Niño? Cuando era adulto. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere
ya ha sido condenado por no creer en Cristo, que dio su vida para venir aquí. Entonces el bautismo está hablando de eso, que ante muchos testigos yo declaro mi fe. Y cuando me meten en el agua, muero juntamente con Cristo, y cuando me levantan, voy a resucitar juntamente con Él. Es algo simbólico, pero sí es un mandato de Dios. ¿Sí? Una de las comisiones que le dio Jesús cuando resucitó y se le apareció a sus discípulos fue esto, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, les está diciendo, bueno, vamos a leer desde el 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, tengo todo el poderío, ¿sí? Por tanto, o sea, por esto que les estoy diciendo que tengo todo el poderío, tengo toda la autoridad, id. Se fijan que aquí no dice si quieres, ve. Está hablando de un verbo imperativo, ¿verdad? Id. ¿Y qué dice? Y hacer discípulos. No dice llevar gente a la iglesia, ¿verdad que no? Hacer discípulos. ¿Qué quiere decir un discípulo? Uno que aprende de Cristo. Ese es un discípulo. ¿Qué dice? A todas las naciones, o sea, donde quiera que vayas, si vas a la escuela, si vas al trabajo, si vas al carnicero, si vas, qué sé yo, a donde vayas. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice, bautizándolos, ¿qué dice? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? No queda ahí nada más en el bautizo. ¿Qué más dice? Esta palabra enseñándoles es la misma que vimos ahorita, que es adiestrar. Enséñales, ¿qué? Que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Cuáles cosas nos ha mandado? Todo lo que está en la palabra de Dios. Todo lo que veas que es un mandamiento, Dios nos lo ha mandado y tenemos que enseñarlo a los demás. Y tenemos grande responsabilidad los que enseñamos, porque también Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, ¿verdad? Porque bien podemos estar aquí y hablar todo y allá en mi vida normal, vivir como un hijo del diablo. Y Dios no quiere eso. Por eso Él no dice que hay religiones, o sea, Él nada más dijo que hay una sola iglesia. Una sola iglesia. ¿Cuál es? El que hace la voluntad de Dios. El que cree que Jesucristo murió por sus pecados y que va a llevar una vida de santidad conforme al propósito de Dios. El que escudriña la palabra de Dios para llenarse de Dios, del consejo de Dios, adquirir esa sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para practicarla, para llevarla a las naciones, como dice ahí, a todas las naciones. Ese es un mandamiento no solamente de los discípulos, es para todos nosotros también, que somos también discípulos de Cristo. Por eso se hacen también estas reuniones especiales, ¿verdad? Para que invitemos a personas que no conocen de Dios, para que conozcan, que sepan quién es Dios. Dios no es una religión, ni está encerrado en un lugar, pero sí está donde se reúnen los creyentes. Ahí está, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos ya vimos el 5, ¿verdad? Un Señor, un dueño, una fe y el Evangelio. Ok, dice, y un bautismo. Versículo 6 de Efesios 4:6. Con este cerramos. Dice así, un Dios. ¿Cuántos dioses hay? Okay, dice un Dios y Padre. ¿De quién? De todos. ¿Pero cuáles todos? Los que creyeron. Los que creyeron. Del otro sí es Padre porque Él los creó. Pero ahora, acuérdense, somos nuevas criaturas. Entonces ahora está hablando de los que creyeron. Un Padre de todos, dice.
el cual dice es sobre todos, o sea que vemos su superioridad. Él es el supremo Dios, así lo reconoce su pueblo. Los que le aman, los que le creen, está hablando de esos todos. Y luego dice, el cual es sobre todos, eso significa sobre todos. O sea, yo soy superior que ustedes, porque lo es, ¿verdad? Él es el supremo soberano, Él es el grande y nosotros somos su iglesia, sus hijos, sus siervos. ¿Y qué más dice? Y por todos. ¿Qué significa ese y por todos? Y estoy a favor de ustedes. Si ustedes me obedecen, yo estoy a favor de ustedes. Si no te resistes, pero si resistes, no te va a ir bien. Dice, y en todos. ¿Qué significa ese y en todos? Que está dentro de nosotros, de cada uno de ustedes. Para que vean lo grandioso de Dios, que no solamente está en un solo lugar, como mucha gente dice, vamos a la iglesia porque ahí está Dios. Sí, está Dios, pero está en cada uno de tus hermanos, porque tú eres el cuerpo de Dios, pero Él es la cabeza. Por eso Él da la orden. Tú sabes que si de acá tiene que venir todo, ¿verdad? Para que tu cuerpo se mueva. Pero ¿qué pasa si se atrofia tu mano? Ya el cerebro no está funcionando bien, porque ya no le da la orden y no se mueve. Y es lo que pasa con la iglesia. A veces Dios quiere usarte y te ha dado ministerios, porque Dios dice, para la próxima vamos a ver, Dios nos ha dado cada uno ministerios y dones, por si no lo sabías. Y Dios quiere que hagas tu función en la iglesia. Pero si no lo haces, te resistes, ¿qué pasa? Dios te va a pedir cuentas. Y mejor que digamos como Pablo, yo honro mi ministerio. ¿Qué significa honrar? Yo respeto el ministerio que Dios me dio. Así que si Dios te ha dado un ministerio, ya sea barriendo, ya sea limpiando, hazlo como para el Señor, porque lo estás haciendo para Él, no lo estás haciendo para alguien más, ¿sí? Y eres parte de ese cuerpo que se necesita. Todos necesitamos de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Necesitamos las manos, los dedos, las uñas, todo. Y si te lastima una, ¡ay, cómo duele!, ¿verdad? Y a veces las heridas más chiquitas son las que duelen más, ¿sí? Entonces, Dios equipa a su iglesia. Y tú eres una parte importante y a lo mejor no has hecho nada en el llamado que Dios te está haciendo. Y déjame decirte que eso se llama soberbia. ¿Y soberbia qué significa? Es contender contra Dios, es pelear contra Él, es igualarte a Él. Y no podemos ser iguales, hermanas. Ok, vamos a orar. Yo sé que aprendimos el día de hoy mucho, ¿verdad? Así que no hay que resistirnos, hay que llevar a cabo el llamado con el que Dios nos llamó, porque Dios aquí nos está adiestrando, nos está enseñando. A veces no somos capaces en realidad de hacer algo, ¿verdad? Pero dice Dios que Él es el que capacita. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando no quería ir, dijo, ay Señor, mira que yo soy hasta tartamudo. Y dicen que sí. ¿Y se acuerdan que Dios se enojó con él? Dios se enojó y le dijo, ¿y quién crees que le dio la boca a la gente? Pero está bien, pero se enojó con él. Y fíjense, y él era el más manso, pero todavía no aprendía, ¿verdad? Apenas estaba empezando. Pero al final fue. Y ya le dijo, ok, pero tú vas a ser mi boca, tú vas a ser como Dios. O sea, yo te voy a hablar a ti y tú se lo vas a decir a tu hermano que él sí es bien bueno para hablar. Pero me enojé contigo, porque yo puedo hacer algo de ti, pero tú no quieres, ok, está bien. Ahí te mando a tu hermano, pero tú le vas a decir a él y él va a ir y va a decir. Entonces, así Dios te está diciendo en este día, ¿quieres hacerlo o no quieres hacerlo? ¿Te resistes? Si tú no te resistes, te va a ir bien, pero si te resistes, no te va a ir bien. Oremos, hermanas. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra preciosa que nos enseña, nos instruye, Señor. Síguenos ayudando, síguenos capacitando, Señor,
Ayúdanos para que en la iglesia estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ayúdanos para obedecerte, para ser dóciles, manejables a tu Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, para el llamado que tú nos has hecho, Señor, que lo podamos llevar a cabo, Señor, conforme a tus planes y tus propósitos, porque yo ya dejé todos mis anhelos, todos mis propósitos, todos mis deseos, Señor, los hice a un lado, así como Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios. Así queremos también nosotros, Señor, dejar todo lo que nos estorba, porque queremos, Señor, hacer tu voluntad. Hoy nos has enseñado, Señor, que la parte importante de tu palabra, Señor, no solamente es conocimiento, sino es llevarla a la práctica. Queremos estar balanceados, Señor, queremos ser dignos, Señor, de ti, como dice la definición, que estemos equilibrados, que lo que oímos lo llevemos a la práctica, Padre. Bendice a cada una de mis hermanas que está pasando tribulación, ayúdala para que con toda mansedumbre y paciencia, Señor, pueda salir adelante en tu nombre, Padre bueno. Dale la paz, tranquilidad, permítele que ella pueda creerte, Señor, con todo su corazón, y yo sé que tú la vas a ayudar, mi Señor amado. Ahora vamos a nuestras casas, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes y nos bendigas para que podamos hacer bien tus propósitos, Señor, no los míos, los tuyos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a